Revolución Rusa cambia el orden mundial porque rompe los paradigmas sociales, políticos y económicos del siglo XX, impulsando a otros países a considerar el socialismo como una opción diferente al capitalismo. Durante esta época, Rusia se convierte en un país socialista muy fuerte y sólido económicamente, lo que se creía que solo era posible con el capitalismo. Por eso, este país logra incentivar a otros países hacia el socialismo y es así como la revolución logra configurar el nuevo orden mundial. La Revolución Rusa fue un movimiento en el año de 1917 de carácter político, social y económico que marcó la historia del mundo debido a su trascendencia. Este hecho se desencadenó por una ola de injusticias que se venía presentando en el gobierno zarista de esa época y que tuvo una gran relevancia en cuanto a la ideología socialista que este movimiento trajo consigo. Antes de la revolución, Rusia era un país dinástico políticamente y atrasado económicamente. Esto hacía que se viera en gran desventaja frente a los demás países de Europa. De la dinastía Romanov, Zar Nicolás II fue conocido por llevar a Rusia un atraso económico y desigualdad en clases sociales. Su mandato terminó con la Revolución Rusa. Había una distribución de la tierra inequitativa, concentrando esta en la burguesía, dejando al pueblo con un porcentaje muy pequeño, generando difíciles condiciones de vida junto con inconformidades por parte del proletariado. Rusia estaba regida por San Nicolás II, miembro de la dinastía Romanov, quien mantenía una estructura social en la cual el pueblo tenía menos derechos que la nobleza. Rusia estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial. Esto hizo que se debilitara tanto política como económicamente debido a sus derrotas frente a Alemania. Recapitulemos. Rusia estaba en un atraso significativo en comparación al resto de Europa, debido a la dictadura en la que Zar Nicolás II tenía al país. Además, se encontraban enormes desigualdades en la población debido a la acumulación de capital en las clases altas, lo cual genera inconformidades y descontento. Por último, la influencia de la Primera Guerra Mundial, de la cual Rusia hacía parte, la dejó en un déficit económico debido a sus múltiples derrotas frente a Alemania. La Revolución de Febrero de 1917 es un evento muy importante, ya que durante el zar abdica y entra un gobierno provisional que no responderá a las necesidades del pueblo. Se crea un grupo llamado los Soviets para representar las necesidades de las masas. Rusia busca convertirse en uno de los países más libres del mundo y sus ciudadanos buscan enriquecerse con conocimiento. Las fábricas crean comités para defender los derechos de los trabajadores. Con esta revolución se permite la entrada a líderes previamente exiliados, y es así como Lenin, un líder revolucionario de ideas socialistas, llega, con el propósito de acabar con la guerra imperialista, lo cual expresa a través de las tesis de Abril, en las que básicamente decía que para esto el poder debía ser de los soviets. Finalmente, durante este periodo se crea la Checa, un grupo que busca acabar o eliminar cualquier actividad contrarrevolucionaria. Lenin era un líder ruso con pensamientos socialistas. Fue el primero que, después de regresar del exilio durante la Revolución de Febrero, llevó a Rusia la ola de ideas socialistas, sentó las bases de este nuevo modelo económico en Europa. Durante este mismo año, el 25 de octubre, comienza una revolución armada y planeada a la que se unen los marineros y junto con Lenin se toman el Palacio de Invierno. Este último es el alma de la revolución, pues mediante su lema "Todo el poder para los soviets", logra mover masas en contra del gobierno provisional, prometiéndoles pan, paz y tierra. Con el fin de crear una dictadura del proletariado, Lenin acaba con la Asamblea Constituyente, que prometía una democracia, y es proclamado primer ministro por el gobierno de los soviets, haciéndolo líder inmediato de Rusia, después de que Kerensky, un líder de este país durante el gobierno provisional, fuera obligado a huir gracias a fuertes combates de los ejércitos bolcheviques, poniéndole fin al gobierno provisional. Después de la Revolución de Octubre, se desencadena en Rusia una guerra civil entre 1918 hasta 1921. Es una contrarrevolución entre el ejército blanco, conformado por los zaristas y campesinos ricos llamados mencheviques, y el ejército rojo, conformado por el proletariado. Durante esta guerra, los bolcheviques crean el comunismo de guerra, el cual existió de 1917 hasta 1921 con el fin de mantener las ciudades y al ejército rojo abastecido de armas y alimentos. Este comunismo de guerra logra estabilizar sectores económicos y empresas basándose básicamente en la agricultura.
Además, durante la guerra se mostró gran parte del control que ejercía el ejército blanco en varios sectores del imperio ruso, donde los rojos se quedaron al centro del imperio, Moscú y Petrogrado. A dirección de Lenin, Trotsky, quien fue comisario de guerra y de asuntos exteriores de la Rusia bolchevique, dirige el ejército rojo y logran ganar la guerra. Al final de ese suceso, el comunismo de guerra fracasa, generando grandes oleadas de hambre y miseria, y se calculan más de 5 millones de muertos al final de esta. Recapitulemos. Antes de la revolución, la Rusia zarista tenía problemas tanto a nivel político como social y económico. Hay una gran desigualdad junto con un atraso económico teniendo como causante principal la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Zar Nicolás. En la Revolución de Febrero, el zar abdica y da paso a un gobierno provisional dirigido por Kerensky, el cual no es aprobado por el proletariado. Se crea un grupo llamado Soviets encargado de velar por las necesidades de las masas. Además, con este nuevo gobierno se aprueba la llegada de exiliados al país. Con este nuevo decreto, Lenin llega con una ola de ideas socialistas con la intención de cambiar el modelo económico de Rusia. Durante la Revolución de Octubre se da una disputa del poder entre el gobierno provisional y los bolcheviques, dirigidos por Lenin junto con el proletariado y un grupo de marineros. Lenin logra ganar esta batalla prometiendo al pueblo pan, paz y tierra, además de conceder todo el poder a los soviets. La guerra civil se dio entre los mencheviques y bolcheviques, más conocidos por ejércitos rojo y blanco. Después de que los ganadores fueron los bolcheviques dirigidos por León Trotsky, esta guerra trajo consigo más de 5 millones de muertos en todo el país. La nueva política económica se dio entre 1921 y 1929. Se trató de un sistema de economía mixto en donde se convergen elementos capitalistas y socialistas. El Estado se reservaba el control de las producciones básicas y servicios públicos, pero se daba paso a la iniciativa privada. Por otra parte, se genera liberalismo económico, con apertura a la inversión extranjera. Con esta se buscaba mitigar el malestar popular y corregir los desajustes ocasionados por la aplicación del comunismo de guerra. Durante este tiempo se aprueba una nueva constitución en la que se potencia la centralización y el poder del Partido Comunista. La nueva política económica afectó de manera favorable a la clase burguesa, ya que ésta tenía ideas capitalistas que favorecían sus ideales. Por otro lado, la clase obrera se veía perjudicada debido a los altos precios y a la difícil asequibilidad de bienes y servicios. Por último, se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo una estructura política de tipo federalista, en la que participaban Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucásica y las repúblicas de Asia Central. Dirigente soviético que gobernó férreamente la Unión Soviética desde 1929 hasta su fallecimiento en 1953. Al precio de una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población, Stalin logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de Lenin se disputa el poder de Rusia entre Stalin y Trotsky, ganando el primero, quien siempre mostró durante largo tiempo lealtad a Lenin y por eso logra convertirse en secretario general en 1922. El gobierno de Stalin se caracterizó por ser una dictadura que restringía las libertades públicas básicas al no dar espacio a la oposición. Durante su mandato, la actividad económica se proyecta en periodos de 5 años denominados planes quinquenales, que fueron una serie de proyectos internacionales centralizados en el desarrollo económico de la Unión Europea. Con estos, Rusia quería volverse un fuerte oponente contra el capitalismo, lo cual se logra a través de la socialización de la industria y sus medios de producción. El primer plan quinquenal tenía como objetivo ayudar a la rápida industrialización de la Unión Soviética. Para lograrlo, se basó en la colectivización forzada de las explotaciones agrarias, lo cual luego generó enfrentamiento entre el campesinado y el Estado. El segundo plan quinquenal buscaba mejorar las condiciones de vida de la población. Los ideales realizados de este segundo permitieron un excelente crecimiento económico para Rusia. El tercer plan quinquenal duró 3 años hasta cuando Alemania invadió Rusia y esta entró en la Segunda Guerra Mundial. Los planes quinquenales contribuyeron a dar crecimiento económico con un costo humano muy elevado. Los obreros empezaron a convertirse en maquinaria humana, haciendo que la vida del campesinado fuera aún más miserable que durante la Rusia zarista. La Revolución Rusa fue un evento que transformó la sociedad y definitivamente configura el nuevo orden mundial, ya que rompe con el paradigma capitalista que hay alrededor del mundo y pone como una nueva opción de modelo económico el socialismo.